¿Qué tal? Buenos días con todos. En esta oportunidad me ha tocado hablar sobre las conexiones de transformadores trifásicos de estrella delta con un ángulo de desfase de 210 grados. Para ello necesitamos los siguientes materiales: 3 transformadores monofásicos reductores, como podemos verlo aquí, cada uno de un color azul, verde y un lila, 3 multímetros, un generador trifásico delta y un pozo a tierra. Tener en cuenta también qué parte es la cabeza. Podemos ver acá que tiene un punto. Ese punto nos simboliza la polaridad y nos señala que esta parte es la cabeza y la parte de abajo son las colas. Teniendo ello, empezamos haciendo las conexiones, primero con el de estrella. Podemos ver que hay 3 líneas que salen de la cabeza, entonces los hacemos así. Esta sería la primera línea, esta sería la segunda línea y esta sería la tercera línea. Ahora vemos que las colas están conectadas en un punto neutro, lo cual las conectamos de la siguiente manera. Así. Bueno, acá tenemos la conexión en estrella. Ahora empezaremos con la conexión en delta. Para la conexión en delta vemos que las líneas salen desde las colas, la cual lo haremos de la siguiente manera. Esta sería la primera línea, esta sería la segunda línea y esta sería la tercera línea. Ahora vemos que la cabeza del primer transformador está conectada con la cola del segundo transformador. Así. Vemos que la cabeza del segundo transformador está conectada con la cola del tercer transformador. Y por último vemos que la cabeza del tercer transformador está conectada con la cola del primer transformador. Y así obtenemos la conexión en delta en la segunda parte. Ya teniendo ya las conexiones, colocamos nuestra fuente de generador trifásica delta que tiene 3 devanados y lo conectamos a cada línea de la siguiente manera: para el primero, para el segundo y para el tercero. Ahora conectamos tierra al punto neutro de la estrella, claro, de la siguiente manera. Así. Ya teniendo todo ello, empezamos ahora a medir el voltaje de línea, el voltaje de fase de la conexión delta estrella. El voltaje de líneas empezamos a conectarlo aquí. Y aquí es donde nos pedirá el voltaje de línea. El voltaje de fase nos medirán cuando lo conectemos así. El multímetro 2 se encargará de voltaje de fase en esta parte. Y acá nos medirán ya el voltaje de línea y voltaje de fase de la parte estrella. Ahora vamos a ver en la parte del delta, que recuerden que el voltaje de línea y el voltaje de fase son iguales. Lo conectaremos en la línea 1 y en la línea 2 de la siguiente manera. Y ok, tenemos ya nuestro sistema y ejecutamos. Al ejecutarlo, nos acercamos al multímetro y presionamos doble clic izquierdo y nos bota el voltaje en alterna, 120.005 volts. En caso que se encuentre continua, lo cambiamos a alterna. Ese es el primer voltaje. Ahora en el segundo voltímetro, que nos dará el voltaje de fase, vemos que es 69.287 y vemos que hay una diferencia
entre los voltajes de línea y voltaje de fase. Esto se debe a la fórmula que en estrella se cumple, que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Ahora vamos a medir el voltaje de línea de la conexión delta con el multímetro, el cual nos da 6.929 volts, que es el mismo voltaje para el voltaje de fase. Y así hemos determinado los voltajes de línea, los voltajes de fase, las conexiones que se tienen que hacer, los materiales que se necesitan para ello y el procedimiento de cómo hacer las conexiones y desarrollarlo y hallar los voltajes de línea y voltajes de fase, tanto sea en conexión estrella como en conexión delta. Buenas noches, jóvenes, les saluda el alumno Rafael Rodríguez García. En esta ocasión vamos a hacer una conexión trifásica estrella delta 1, como vemos en la imagen. Para este tipo de conexiones usaremos 3 transformadores monofásicos y los sacamos de este componente, un primario y un secundario. Tenemos uno, el segundo y el tercero. Ok, para mejor visualización vamos a poner los colores como está en el diagrama: azul, verde y lila o fucsia. Muy bien. No olvidemos que en estos transformadores esta parte va a ser la cabeza y acá abajo la cola. Cabeza, cola. Cabeza, cola. Bien. Viendo el diseño, nos percatamos que en el lado primario las partes que están acá abajo son la cabeza y la parte de encima son las colas. Entonces nos piden que enlacemos las colas. Bien, esta cola lo enlazamos con esta cola y esta cola lo unimos con esta cola. Bien, el siguiente paso será conectar un neutro a las 3 colas del lado primario. Bien, colocamos una fuente trifásica de 120 voltios y conectamos cada línea de la fuente con las cabezas de cada transformador del lado primario, como lo podemos apreciar. En el esquema del lado secundario vemos que la cola del transformador azul se conecta con la cabeza del transformador verde. La cola del transformador verde se conecta con la cabeza del transformador lila y la cola de este con la cabeza del transformador azul. Ahora colocaremos una línea que sale de la cabeza de cada transformador del lado secundario para colocar el voltímetro. Para conocer el voltaje en línea, colocamos un voltímetro en el lado secundario, conectando las cabezas del transformador azul y verde. En el lado primario
colocaremos dos voltímetros, uno de línea y otro de fase. El voltaje de línea será la conexión del voltímetro con las cabezas del transformador azul y verde, y el voltaje de fase será la conexión del voltímetro con la cabeza del transformador lila con el neutro. Ya tenemos diseñado nuestra conexión YD1. Ahora, para poder ejecutarlo, presionamos el botón con el símbolo de play. Hacemos doble clic en el voltímetro que está encima de la fuente y nos indica una corriente de 120 voltios que son de la fuente. Al hacer doble clic al voltímetro que está debajo, este nos indicará un voltaje de fase de 69.285 voltios, y en el voltímetro que está en el lado secundario nos está indicando 6.929 voltios. Podemos concluir que el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase. Esto se cumple solamente en el lado primario. Como es un transformador reductor, la proporción es de 10:1. Como vemos, en el voltímetro del lado primario es 69.285 voltios y en el voltímetro del lado secundario es 6.929 voltios. Se cumple la proporción. A continuación voy a realizar una simulación de una conexión delta estrella con un desfase de 210 grados. Para ello vamos a utilizar este esquema en el cual tenemos representadas las bobinas de los transformadores y la forma en la que se conectan. De acuerdo, ya tenemos nuestros 3 transformadores, nuestra fuente de alimentación trifásica y nuestro pozo a tierra. Entonces comenzamos con las conexiones. Según la imagen anterior, el polo positivo del primer transformador iba conectado al polo negativo del segundo transformador. Luego el polo positivo del segundo transformador iba conectado al polo negativo del tercer transformador. Y por último, el polo positivo del tercer transformador iba conectado al polo negativo del primer transformador. Para poder diferenciar las líneas de corriente vamos a cambiarles el color. Listo. Ya tenemos 3 líneas de 3 colores diferentes para poder conectarlas a nuestra fuente principal. La línea roja, que vendría a ser la línea número 1 de nuestra conexión por alta tensión en delta, la línea verde, que vendría a ser la segunda línea, y por último la línea azul, la línea número 3. De acuerdo. Ahora, por el lado de baja tensión, recordemos, tenía los 3 polos positivos unidos y este a su vez está unido a la tierra, al pozo a tierra. Listo. Vamos a poner un color distinto a las líneas de la corriente. Listo. Y ahora vamos a colocar unos pequeños cables para la línea número 1, para la línea número 2
es diferenciar nuevamente las líneas con colores, tal y como hicimos en nuestra conexión por alta tensión. Listo. Ahora vamos a tomar nuestro multímetro y vamos a hacer nuestra conexión para determinar nuestro voltaje de línea, y otro multímetro para determinar nuestro voltaje de fase. Listo, configuramos nuestros multímetros para corriente alterna. Este también. Listo. Y un tercer multímetro para verificar que el voltaje que recorre de nuestra fuente es de 120 voltios. Ver, la lectura del multímetro es de 120.005 voltios dentro del rango de error que puede medir el multímetro para nuestra fuente de 120 voltios. Y en nuestra conexión de multímetro para medir el voltaje de línea obtenemos 20.786 voltios, y en nuestro multímetro para medir el voltaje de fase tenemos 12.001 voltios. Esta diferencia se debe a que es una conexión en estrella, y como ya sabemos, en las conexiones en estrella el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase, lo cual se cumple en esta ocasión. Bueno, ya tenemos completada nuestra simulación. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric André Borda Panizo y les voy a presentar la conexión del tipo YY0 en el simulador Multisim. Comencemos. Lo primero que haremos es irnos al panel de control y seleccionamos en colocar. Nos vamos a la sección componente. Nos aparecerá esta ventana. Procedemos a irnos a grupo y seleccionamos la opción Basic. Una vez hecho eso, ahora procederemos a irnos a la sección Transformer. En esta sección dejaremos en la opción 1P1S, que nos indica que el transformador tendrá una bobina en el primario y una bobina en el secundario. Damos clic a aceptar y colocamos en nuestra área de trabajo. Repetimos este proceso 2 veces más. Ya tenemos nuestros 3 transformadores monofásicos listos para ser conectados de manera trifásica. Como podemos observar en la imagen, vemos que las colas están conectadas tanto en el primario como en el secundario. Entonces, procederemos a hacer lo mismo en nuestra simulación. Las colas unidas en la bobina secundaria formarán el neutro. Observamos también que de cada cabeza, tanto en el primario como en el secundario, formarán las líneas. Una vez hecho esto, ahora lo que necesitamos es nuestra fuente de poder. Nos vamos al menú Colocar, seleccionamos Componente
y en grupo seleccionamos Sources. Como el tipo de conexión que nosotros estamos realizando es estrella, entonces buscaremos una fuente de poder que sea estrella, ¿no? Utilizaremos la Three-Phase White. Damos clic a aceptar y colocamos en nuestra hoja de trabajo. Ahora unimos los terminales de nuestra fuente de voltaje con las líneas del primario. Ya tenemos listo nuestro esquema del transformador trifásico en conexión YY0. Ahora lo que procedemos a hacer son unas pruebas. Para estas pruebas necesitaremos 3 voltímetros. Serán ubicadas de acuerdo a nuestra conveniencia. Ustedes se preguntarán por qué nuestra fuente de voltaje para estrella tiene 4 conectores. Pues el último conector sirve para conectar al neutro de las bobinas primarias, tanto de la bobina 1, 2 y 3. Si no realizamos esta conexión, pues lamentablemente nuestro experimento no saldrá. El primer multímetro conectaremos en las líneas del primario que conectan con la fuente del transformador 1 y del transformador 2. El segundo multímetro lo conectaremos entre los terminales del secundario del transformador 1 y del transformador 2. El tercer multímetro nos va a servir para calcular el voltaje de fase. Para eso conectaremos el multímetro con la línea 1 en el secundario y con el neutro. Una vez hecho esto, ahora le vamos a dar al programa en correr. Como nosotros tenemos una conexión del tipo YY0, tanto como para el primario como para el secundario, lo que tendremos es que el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 del voltaje de fase. Es por eso que realizando los cálculos respectivos, como podemos apreciar, en nuestra fuente de voltaje tenemos 120 voltios. Sin embargo, en nuestro multímetro nos muestra 207.858 voltios. Esto es ya que el voltaje que tenemos de 120 es nuestro voltaje de fase. Si multiplicamos por raíz de 3 nos va a dar 207.858 y nos dará nuestro voltaje de línea en el primario. Ahora en el secundario vemos que el multímetro 3 nos marca 12 voltios, que es el voltaje de fase, y el voltaje de línea nos marca 20,786 voltios. Pues si, como también tenemos una conexión del tipo Y, se va a cumplir que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 del voltaje de fase. 12 por raíz de 3 es igual a 20,786 voltios. Finalmente podemos decir que nuestro experimento ha concluido y hemos demostrado la relación que existe entre los voltajes de línea y el voltaje de fase en las conexiones estrella-estrella. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Neil Eric Coyachavacos, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional del Callao. A continuación les mostraré una conexión en un banco de transformadores trifásico con ayuda del programa Multisim. Haré una conexión delta estrella 11. ¿Qué nos indica delta estrella 11? Nos indica que el lado primario está conectado en delta, el lado secundario en estrella, con un desfase de
330 grados. Tenemos dos imágenes, un reloj y el banco trifásico. Tenemos tres transformadores monofásicos conectados en un banco trifásico. Tenemos tres bobinas primarias con su respectiva polaridad, tres bobinas secundarias con sus respectivas polaridades. Nos guiaremos de esta imagen para hacer nuestras conexiones en el programa Multisim. En el programa vamos a seleccionar componente. Seleccionamos el grupo básico. Dentro del grupo básico, transformador. Y dentro de transformadores escogemos el 1P, 1S, que nos indica una bobina en el primario, una bobina en el secundario. Instalamos tres transformadores monofásicos, 1, 2 y 3. Cada uno de estos transformadores tiene su respectiva polaridad. Para poder guiarnos de la imagen, cambiaremos de color a cada transformador. Transformador 1 azul, transformador 2 verde y transformador fucsia, transformador 3 fucsia. Tenemos nuestros tres transformadores. Nos guiamos de la imagen de la derecha y vemos que en el tab up conectamos cabeza del transformador 1 con cola de transformador 3, y de esta manera obtenemos la línea número 1. En el tab B vemos que la cabeza del transformador 2 conectamos con la cola de transformador 1 y obtenemos la línea número 2. En el tab W conectamos cabeza de transformador 3 con cola de transformador 2 y obtenemos la línea número 3. De esta manera tenemos el transformador, el lado primario conectado en delta. A continuación haremos las conexiones estrella en el lado secundario. Tenemos que las colas se conectan para hacer un neutro. Tenemos conectadas las colas y seleccionamos un componente para poder poner la tierra en el neutro. De esta manera conectamos el neutro hacia tierra y vemos que las cabezas van directo hacia los tabs, línea 1, línea 2 y línea 3. De esta manera tenemos la conexión delta estrella 11. Le cambiamos de color a las líneas para no confundirnos y tenemos finalmente la conexión delta estrella 11. A continuación haremos una pequeña simulación para demostrar el voltaje de línea en el primario, voltaje de fase en el primario y el voltaje de línea en el secundario, que en este caso, como es estrella, sería igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Para eso hacemos la conexión de una fuente de poder trifásica en el lado primario. Conectamos la línea número 1, la línea número 2 y la línea número 3. Para poder medir necesitaremos 3 multímetros, uno en el primario y 2 en el secundario. Como sabemos, en el lado primario está conectado en delta, voltaje de línea es igual a voltaje de fase. En el lado secundario, que está conectado en estrella,
el voltaje de línea sería igual a raíz de 3 voltaje de fase. Tenemos línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. En el multímetro número 2 mediremos el voltaje de línea. En el multímetro número 3 haremos el voltaje de fase. Conectamos el multímetro 1 para ver el voltaje de línea en el primario. El multímetro número 2, línea 1 con línea 2. Multímetro 3 para hacer el voltaje de fase, línea 1 con el neutro. A continuación le damos correr el programa. Tenemos voltaje alterna de 120 en voltaje de línea en el primario de 120, voltaje de línea alterna de 20.76, voltaje de fase 12. Hacemos un cálculo para verificar esta fórmula. Voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase, que es 12. Hacemos el cálculo y nos da 20.786 voltios en alterna. Y de esta manera comprobamos que voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Eso sería todo, muchas gracias.